Sarampión, poliomielitis, hepatitis B, difteria, tosferina, tétanos y tuberculosis son algunas de las enfermedades que se pueden prevenir mediante la vacunación. Desafortunadamente, hay quienes por tener información parcial o inadecuada todavía rechazan la efectividad de las vacunas. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos informarán qué son las vacunas, cómo se elaboran, los efectos adversos que en realidad pueden tener y las investigaciones que se están realizando para el desarrollo de nuevas vacunas. Mayor eficacia, menor costo y aplicación oportuna son las metas a lograr. La historia de la humanidad se ha visto marcada por enfermedades infecciosas que barrían pueblos y ciudades enteras, dejando a su paso una estela de terror, ruina, devastación, discapacidad y muerte. Los brotes repentinos de viruela llegaron a matar hasta 5 millones de personas cada año y dejaban a muchas otras desfiguradas o ciegas. Se cree que la viruela apareció 10.000 años antes de Cristo. Llegó a ser tan mortal que solo el 30% de los afectados conseguía sobrevivir, muriendo por las altas fiebres, deshidratación y complicaciones derivadas. Especialmente terrible fue el siglo XVIII, donde la viruela literalmente consiguió diezmar a las poblaciones afectadas. Además de su letalidad, la viruela ha sido también una protagonista en la historia, ya que la primera vacuna, diseñada por Edward Jenner en 1796, fue precisamente para combatirla, pero es hasta 1979, como resultado de la primera campaña mundial de inmunización, cuando se declara su erradicación. Respecto al sarampión, este fue el causante de la segunda mayor pandemia de la historia de la humanidad. Se calcula que provocó la muerte de 200 millones de personas. La muerte por sarampión suele deberse a la inflamación pulmonar o de las meninges, lo cual deja secuelas graves en la mayoría de los supervivientes. Para combatir esta enfermedad, actualmente está disponible la vacuna triple vírica, también denominada SPR, la cual ha probado su eficacia en los menores vacunados, previniendo así nuevos casos de esta enfermedad. Por lo que respecta a la poliomielitis, las víctimas más frecuentes eran menores de 5 años. Aún en la década de los 80, cada año el virus invadía sigilosamente el sistema nervioso de 500.000 de personas. La mayoría de ellos sobrevivía, pero habitualmente quedaban con discapacidad de por vida. En la actualidad, solo sigue habiendo poliomielitis en las comunidades más pobres y marginadas. Como podemos ver, la inmunización ha salvado a millones de personas y ha permitido a muchas otras llevar una vida más larga y saludable. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Soy José Bandera Quijano y estoy muy contento de estar hoy aquí con ustedes con un tema que, si bien es importantísimo, también últimamente se ha vuelto algo controversial. Y lo que buscamos aquí en Diálogos en Confianza es informarlos de una buena fuente, porque esa es la clave de la información, para saber tomar decisiones adecuadas. Las vacunas, como acabamos de ver ahorita en la cápsula, han salvado vidas. Se dice que antes las epidemias eran un método de control poblacional. Se moría una cantidad de personas durante la Edad Media. Aparecieron en el siglo XVIII, se fueron mejorando y ahora somos esta gran cantidad de personas que vemos en el mundo, mucho gracias a las vacunas. Pero existe ahora la contraparte, que también mucha gente dice, no me gustan por esto y por esto. Y hoy lo vamos a aclarar todo aquí en Diálogos en Confianza. Me acompaña Óscar Virués. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, me da gusto saludarte, Pepe. Pues muy buenos días. Bien, fíjate que, como bien decías, qué tema tan importante y del cual muchas veces poco conocemos o queremos conocer, ¿no? Y es bien fácil que los mitos, que los rumores se expandan cual virus, ¿no? Y entonces no hay vacuna para ese desconocimiento, cuando menos, por llamarlo así. Así que, pues, los invitamos a que nos acompañen y compartan el tema, porque de verdad tiene una importancia muy relevante. La dirección para seguir el programa en vivo a través de internet es canal11.mx/diálogos/. Otra forma de hacernos llegar sus preguntas y comentarios es marcando al 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras y compañeros allí en el centro de contacto con la audiencia.
Por supuesto, también a todas las personas que nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Y con mucho gusto a todas las personas que están aquí en el estudio de Canal 11, aquí en Diálogos en Confianza, y por supuesto a nuestra y nuestros especialistas. Les agradecemos a todos los que nos están viendo. Como ya les dijo Oscar, todas sus preguntas por Twitter inclusive también son bienvenidas. Y si no son contestadas en ese momento, yo las anoto todas para tenerlas hacia el final del programa, tratar de que todas sus dudas, sus preguntas y comentarios queden mencionados y resueltos aquí durante el programa. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, Diana Guarneros de Regil, ella es pediatra. Bienvenida, Diana, qué Muchas gusto gracias. que estés aquí acompañándonos. El doctor Misael Gómez Altamirano, él es subdirector de operaciones y coordinación de la Comisión Nacional de Vacunas. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Y el doctor Marte Hernández Porras, infectólogo del Servicio de Infectología del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud. Bienvenidos y gracias por acompañarnos, doctores, a su programa. Muchas gracias. Y primero que nada, la pregunta obligada es, a lo largo de la historia, vamos a remontarnos un poquito para atrás, ¿cómo logró la comunidad científica, quienes investigaban en ese momento, que las vacunas se hicieran aceptadas ante la sociedad? Yo creo que uno de los puntos más importantes para la aceptación de las vacunas es justamente ver ese cambio en la salud de las personas. A lo largo del tiempo hemos visto cómo han impactado y cómo se ha logrado disminuir enfermedades, y hoy por hoy la verdad es que, como tú lo mencionabas anteriormente, la gente puede lograr una vida de mayor calidad a lo largo del tiempo. Realmente yo creo que eso es lo que ha permitido ese sentimiento de aceptación de las vacunas, el ver que nuestra calidad de vida se mejora. ¿Será que en el pasado eran tan terribles y tan visibles y tan pocos los medios de comunicación que estas enfermedades eran tan devastadoras y tan terribles que la gente buscaba ante cualquier cosa una ayuda, me imagino, y poco a poco las vacunas pues fueron cobrando, ¿cómo diríamos?, confianza, que ahora hemos tenido un poco un tropezón en eso. ¿Existen aún enfermedades de los viejos tiempos? Ya vimos en la cápsula que tristemente todavía existe polio en algunas comunidades muy pequeñas, que existe tuberculosis todavía. Yo me acuerdo que se había dicho que en algún momento se había erradicado, y cuando yo era residente en el hospital y pasé por infectología, dijeron ojalá y se hubiera erradicado la tuberculosis. ¿Qué comentarios tienen al respecto? Yo quiero retomar la pregunta anterior, porque quizás fue desde tiempos ancestrales la mortalidad de las enfermedades empezaron a notarse, y las gentes o los médicos de ese momento trataron de ver cómo las podían mejorar. Hay reportes, por ejemplo, en varicela, que las costras que se descaman en la fase de costra de la enfermedad, las molían y se las daban a las personas tratando de prevenir la enfermedad. Para neumococo sacaban suero de las personas que habían tenido enfermedades por neumonías para aplicárselas a otros que estaban enfermos, y así sucesivamente fue creándose. Y viendo, por ejemplo, con la vacuna de la viruela, vieron que los trabajadores que manejaban en las ordeñas de las vacas no se infectaban por este virus, y entonces vieron cuál era el porqué. Entonces todo fue observacional, fue viéndose que poco a poco, a través de los muchos años, las cosas que parecían que podían aliviarse fueron afinando hasta crear las primeras vacunas. Yo me gustaría que explicaran cuál es el principio de una vacuna en base a lo que nos acaba de decir, y un comentario que leí de Twitter justo antes de empezar el programa que dicen, no, las vacunas alteran el sistema inmune. Gracias a Dios lo hacen, como lo acaba de explicar, pero ¿podrían explicar cuál es el principio de una vacuna? Claro. Retomando el tema con relación a poliomielitis y el efecto que ha causado la vacunación, creo que ese es uno de las principales vacunas, de las más inocuas, y el beneficio es palpable. Yo recuerdo cuando íbamos a la primaria que varios de nuestros compañeros estaban con alguna secuela de polio, con muletas, ¿sí? E incluso algunos en silla de ruedas, ¿no? Entonces ahora afortunadamente vamos a las escuelas y pues nuestros niños están libres de eso, afortunadamente. Entonces, sin embargo, todavía en algunas partes del mundo está circulando el virus, y el riesgo latente de que vuelva a introducirse a nuestro país es alto. Entonces, por eso es que debemos de continuar con este beneficio de las vacunas.
Y otro que tocabas también en la pregunta anterior es tuberculosis. Sin duda, hay una desinformación importante en nuestro país y muchos médicos llegan a decir, ¿sabes qué? No vacunes contra la tuberculosis porque no existe. Y es muy triste porque año con año nos reunimos para dictaminar algunos casos y no tenían vacuna. Entonces, sí existe tuberculosis. En nuestro país todavía hay muchos casos, entonces sí tenemos que vacunarnos, vacunar a nuestros niños lo más rápido que se pueda porque eso previene enfermedades y principalmente enfermedades que dañan a los niños en su cerebro y obviamente eso les genera muchas secuelas y muchas limitantes de calidad de vida y pues gracias a un pequeño piquetito pues tienen todos esos beneficios, ¿no? Ahora, con relación a las vacunas, bueno, hay de diferentes tipos de vacunas, pero en general lo que hacen es con una pequeña dosis, ¿sí? de ese microorganismo que nos está infectando, se monta una respuesta de tal manera que tienes protección contra eso. Una enfermedad muy pequeña, de tal manera que una infección, de tal manera que no te enferma y sí te genera defensas para eso. Es decir, tenemos nuestro sistema inmunológico, del cual ya hemos hablado en muchas ocasiones aquí en Diálogos en Confianza, que es nuestro ejército que nos defiende. Es como llevar a un enemigo desconocido, una muestra del enemigo, y aprender todos los trucos de ese enemigo para que el ejército lo prenda a atacar. Y cuando llegue todas las hordas del enemigo, no te pase absolutamente nada. Básicamente es un modo muy sencillo. Tenemos un sondeo de que le preguntamos a la gente, ¿qué son para ti las vacunas? ¿Qué significan? Vamos a ver qué nos dijeron. La importancia es el hecho de prevenir futuras enfermedades en los pequeños. Han sido un medio de prevención. La verdad es que me han servido para evitar algún caso de alguna enfermedad grave. Ha sido una protección para no enfermarme y para cuidar de mí y pues de los otros. Evitaron que me diera polio, tosferina, tétanos y un montón de enfermedades que desde hace muchos años se han logrado erradicar gracias a las vacunas. Han significado una protección tanto para mí como para mi familia. A pesar de que duelen, te ayudan mucho y no te enfermas, previenen las enfermedades fuertes. Creo que no me he enfermado, o sea, ha sido bueno en el sentido que, pues, no sé, me he protegido de muchas cosas que todavía no me han dado porque me vacunaron. Pues yo creo que la seguridad de que pues puedo estar con confianza y tener una buena salud pues en mi etapa productiva de vida. Protección, tanto para mí como para los otros. Mucho más salud, menos enfermedad. La recomendación obviamente tener la cartilla siempre con las vacunas correspondientes, ¿no? para salud de los pequeños. Bien, en base a preguntas que nos han estado llegando y vamos a hacer comentarios con gente que está aquí en el público, mi pregunta que sigue es, ¿son seguras las vacunas? Cuando se hace una vacuna, eso le vamos a denominar, eso que entra al organismo se llama antígeno. Y es un antígeno que está perfectamente medido porque hay vacunas de virus vivos atenuados. Entonces, la potencia del virus salvaje se atenúa, se ve qué tanto títulos de anticuerpos me puede presentar sin que me enferme. Y entonces, bueno, ya en términos generales se hace la vacuna. Pero hay vacunas con virus muertos, hay vacunas hechas con ingeniería genética, y entonces, bueno, pues entre menos virus vivos atenuados manejemos, la seguridad de la vacuna es mucho más importante. Pero hay que ver qué es seguridad, porque hay de seguridad a seguridad. Si me ponen la vacuna y me duele y me sale un eritema y una roncha y me da un cuadro febril de 24, pues sí, son efectos colaterales de la vacuna, pero son efectos menores de la vacuna, que la mayoría de las vacunas tienen esos efectos menores al aplicarse. La gran mayoría de las vacunas sí pueden tener un efecto menor, que yo ahora que me puse la de la influenza que me dolió el brazo ese día y ya el otro día estaba bien. Así es. Pero en cuanto a seguridad de secuelas más grandes. Bueno, para que se haga la vacuna, primero se hace la vacuna, se propone la vacuna, después se prepara la vacuna, se evalúa
y después al reevaluarse tiene fases de la vacuna, una fase 1, una fase 2, una fase 3. La fase 3 ya empieza a manejar a humanos y dicen, bueno, voy a ver qué reacción le produce esta vacuna. Y posteriormente se abre a una fase 4 donde entran ya un grupo de personas, pero está controlado. En algún momento las vacunas, por ejemplo, la vacuna de neumococo se manejó con 30,000 niños para ver precisamente su seguridad. Eso es lo más importante de una vacuna, su seguridad. Para la vacuna de rotavirus se manejaron 60,000 niños y así sucesivamente han estado. Para la vacuna de neumococo en adultos en este momento, se tomó toda una población en Holanda que no hubiera recibido la vacuna de polisacáridos para ver si era efectiva y no tenía efectos colaterales. Lo más importante en una vacuna es buscar la seguridad de la vacuna. Okay. Entonces, y posteriormente, su efecto de protección, o sea, el grupo de antígeno que levante, mis patrones de protección, que sean duraderos. Lo ideal de una vacuna es fácil de administrar, que la vacuna sea con concentraciones mínimas del antígeno y con una buena respuesta de protección y con menos efectos colaterales. Ok, nos tenemos que ir un corte. Estamos hablando de vacunas. ¿Qué tan seguras son? Ya nos lo explicaron ahorita, pero vamos a regresar para retomar todas sus llamadas, preguntas y dudas. Estamos en Diálogos en Confianza. La Asociación Mexicana de Vacunología es una asociación de profesionales de la salud que tenemos el fin de fomentar la vacunación. El objetivo principal es dar a conocer la información y lo nuevo que hay sobre vacunas y llevarlo a los trabajadores de la salud y a toda la población. Hay varias vacunas y unas las vamos a encontrar en el sector público, que es la gran mayoría de las vacunas. El gobierno tiene una cartilla nacional de vacunación para que todos nos vacunemos con la gran mayoría de las vacunas. Y hay cartilla de vacunación para todas las edades. Hay de niños, de adolescentes, de adultos, hombres y mujeres y de adultos mayores. Y ahí van a venir las vacunas que nos podemos aplicar en el sector público, en los hospitales de gobierno. Y además hay unas vacunas que no están dentro de la cartilla nacional de vacunación que nos podemos aplicar en lugares privados, con médicos privados, en centros de vacunación privados, en hospitales privados. Lo recomendable es aplicarse todas las vacunas que existen. Las vacunas las podemos clasificar por cómo se hacen, cómo se fabrican. Y entonces vamos a tener 3 tipos de vacunas. Unas son las de virus o bacterias muertas, que esto es que se toman los virus que causan la enfermedad, se inactivan por diferentes procesos y esa bacteria o virus muerto se introduce en una jeringa o en un vial y eso es lo que por medio de una inyección vamos a aplicar. Otro tipo de vacunas son las de virus vivos atenuados, que en este caso también se toma el virus que causa la enfermedad. Vamos a poner un ejemplo, la de sarampión. Se toma el virus del sarampión, se atenúa por diferentes procesos y este virus atenuado es lo que se introduce. Y entonces este virus va a causar una respuesta en el cuerpo similar a la enfermedad y entonces vamos a crear anticuerpos para cuando tengamos contacto con la enfermedad no nos enfermemos. Y el último tipo, que son las vacunas más nuevas, son las creadas por ingeniería genética o biología molecular. La vacuna es una de las invenciones que ha hecho la humanidad, que ha salvado más vidas y que nos ha beneficiado mucho a todos en el mundo. La difteria, tosferina, tétanos, virus del papiloma humano, hepatitis B, hepatitis A, sarampión, rubiola, paperas, todas estas, gracias a que vacunamos a la gente, sobre todo a los niños, evitamos que enfermen y que muchos de esos que enfermen queden con secuelas o puedan morir por esta enfermedad. También ahorran dinero porque además de salvar vidas, que es lo más importante, si evitamos la enfermedad, evitamos tratarla y tratarla es muy caro para todos y además nos ayuda como país. Gastamos como persona, gastamos como familia y gastamos como país en la gente enferma. Si logramos que no se enfermen, pues no gastamos. Y además la gente va a seguir trabajando y es productiva, entonces crea riqueza. Las vacunas construyen naciones
porque entre más sanos somos como población, mejor nos vamos a desarrollar y vamos a tener una nación más sana. Entonces, conclusión, todos nos tenemos que vacunar. Y todo el país debe estar vacunado para evitar enfermedades y estar sanos. Después de ver y escuchar esta cápsula, yo me preguntaría, ¿qué pasaría si no existieran las vacunas en el mundo? Evidentemente las enfermedades serían mucho más comunes, como decía el doctor. Creo que pues, todas las personas estaríamos enfermas y además contagiándonos. Yo creo que hay mucho por saber y hay muchas preguntas que están llegando y las voy a leer a continuación. Nos dice Teresa Luna García, mi hija tiene el temor de ponerle la vacuna que le corresponde a su hijo de 8 meses porque se dice que las vacunas contienen plomo. Me gustaría que despejaran esta duda. Es un bebé de 8 meses, ¿no? Sin embargo, se toma entonces la decisión de no vacunarle porque puede hacerle daño por el plomo que contienen. Carmen Antonio, tengo trombocitopenia púrpura. En el 2009 me quitaron un vaso. Mis plaquetas están muy bajas. ¿Hay problema si me pongo la vacuna de la influenza? Lisette Simón, ¿qué tan seguras son las vacunas para los niños que tienen alergia al huevo? Leticia Hernández, ¿la vacuna de la polio sirve para las aftas también? Cristina Hernández Amaro, ¿por qué no hay vacunas contra la influenza en ningún centro de salud de Gómez Palacios, Durango? Muchas gracias, Cristina. Tengo algunos otros. Este es de Liz, que dice, la vacuna del papiloma humano ha causado más de 700 víctimas con enfermedades autoinmunes, 4 muertes reportadas en el 2015. Vivimos día a día los daños causados por la vacuna contra el virus del papiloma humano. Corte, hablo, efectos adversos horrendos por esta vacuna, es lo que opina. José Apolinar nos saluda, igual que Jesse. Y esta otra llamada también tiene que ver un poco con la vacuna del papiloma humano. Dalia Santiago dice, por favor no den información sesgada. Mi hijo fue afectado por la vacuna DTaP y hepatitis B. No son mitos ni rumores. Esto está ampliamente estudiado. Ojalá también se hable de todas las afectadas con la vacuna del papiloma y se hable sobre las demandas en cortes de todo el mundo, donde prestigiosos médicos denuncian y son callados y desprestigiados. Parte de las opiniones que nos han llegado al momento. Porque no contestamos algunas de una vez. ¿Hay problema con el plomo en las vacunas, doctores? No. Nada más, no hay ningún problema. Están perfectamente aprobadas y estudiadas. Se pueden poner las vacunas seguramente en niños en relación al plomo. Todas las vacunas que se aplican en nuestro país cumplen con estándares internacionales dictados por Organización Mundial de la Salud. Y en nuestro país, además, hay un reanálisis por parte de la COFEPRIS, de tal manera que se verifica esterilidad, inocuidad, potencia, que cumplan con esos estándares antes de aplicarse en nuestra población. Otra pregunta clave. Hay una paciente aquí que tiene púrpura trombocitopénica. Los que no sepan, la púrpura es una enfermedad en donde se bajan las plaquetas ya que son atacadas por anticuerpos. Pero no solamente la gente con púrpura, gente que tiene enfermedades del sistema inmunológico como lupus, miastenia, artritis reumatoide. ¿Se pueden poner vacunas? Sí, precisamente mencionaba que no tenía el vaso, ¿verdad? Seguramente le quitaron el vaso por la púrpura. Se vuelven indicadores para vacunar, no de una, de varias vacunas. Él decía de la influenza, preguntaba, se tiene que vacunar de la influenza contra el neumococo, contra el Haemophilus influenza, contra el meningococo, porque los pacientes que no tienen vaso tienen mayor posibilidades de enfermarse con esas enfermedades. Y en el momento de la púrpura, porque hay sangrado, hay manejos específicos para los pacientes que tienen problemas hematológicos. Ok, ¿y demás pacientes inmunológicos como lupus o artritis reumatoide? Depende, estoy tomando esteroides, qué tipo de medicamentos me están dando. Una vez que me controlan, me ponen las vacunas. Los pacientes con VIH que tengan menos de 15% de CD4 se tienen que aplicar las vacunas. Ok, entonces, la gente que tiene inmunosupresión, es decir, su sistema inmunológico está deprimido, sí se pueden vacunar, algunas de ellas inclusive con más razón, para evitar este tipo de enfermedades. Ahora, se habló un poco de las complicaciones del virus del papiloma humano y tenemos aquí un caso que quisiéramos escuchar antes de oír la opinión de los especialistas. Mara, hola. Hola, buenos días, soy Mara. Aclaro antes que nada que no soy antivacunas. Sin embargo, mi hija ahorita se encuentra discapacitada. ¿Qué tiene?
dolor crónico intenso y severo de piel, músculos, huesos desde hace 3 años, que comenzó 4 días después de recibir la vacuna del papiloma humano. Casos similares a los de mi hija han sido reportados en otros países y el de mi hija y estas niñas están descritos en la literatura médica. Nosotros pedimos, las madres afectadas, y pedimos que Sencia y Cofepris investigue los casos que han sido reportados como probables reacciones adversas y notificados en nuestro país, porque también hay algunos. Eran niñas antes sanas que después de la vacunación del papiloma humano desarrollan este síndrome doloroso, discapacitante, progresivo, debilitante y no hay ningún tratamiento que sirva. Entonces también creo que los padres debemos de ser conscientes que las vacunas también tienen efectos adversos y en este caso en particular la vacuna del papiloma humano, que debemos de estar conscientes para las primeras llamadas de atención que muestren algún síntoma de una reacción adversa, parar, y que los médicos estén conscientes que la vacuna también puede provocar esto, porque yo acudí con mi hija en la penúltima dosis, cuando comenzó con los primeros síntomas neurológicos y no se detectó que era una reacción adversa. Se continuó con la vacunación, se pone la última dosis y es la que desencadenó todo este cuadro que la discapacitó. 3 años ya. Gracias, Mara. Sí. ¿Qué le podemos decir a Mara de la seguridad de esta vacuna? Porque es una de las vacunas que más controversia ha causado y que más se aplica y se habla de su amplísimo beneficio. Tristemente yo recuerdo una conversación hace unos años que se hablaba que no se disminuían las cifras de cáncer cervicuterino justamente porque no había manera de controlar este virus. Panelistas, ¿qué le podemos decir a Mara? Yo puedo empezar a comentar con el virus del papilomavirus. Se hizo la vacuna precisamente para disminuir la carga de la enfermedad de cáncer cervicouterino. No hay forma de medir inmediatamente el impacto contra el cáncer cervicouterino, porque tienen que pasar más o menos 20 años para que me dé la enfermedad. Hay una vacuna que tiene 4 serotipos, pero que sí podemos ver inmediatamente. Por ejemplo, Australia la tiene en la Cartilla Nacional de Vacunación desde hace mucho tiempo. La vacuna se aplicó y las verrugas disminuyeron en un 60-65%. Es una forma indirecta de medir el impacto de la vacuna, porque si yo me infecto con papiloma, las verrugas me van a salir en un promedio de 6 a 8 meses. Una forma intermedia es que con el tiempo que llega la aplicación de la vacuna, 9-10 años, los casos de infección por los virus que producen el cáncer cervicouterino, que es el 16 y el 18, no se han incrementado y muchas mujeres que se vacunaron estando en una fase inicial, el SIN-1 de enfermedad inicial de un cáncer cervicouterino, tuvieron un patrón de regresión. Entonces solamente hay que esperar a 20 años a ver si en realidad baja la carga de la enfermedad. Pero en cuanto al problema de su hija. Yo estuve en una reunión donde hay más, aparte del cuadro que presenta la nena, hay mucho más cosas que se han presentado y que se han dicho que se han presentado con la vacuna. Entonces, hacen un análisis en una población europea, ahí está publicado, cuando quieran, donde meten años, por ejemplo, 2005, 6, 7, hasta el 13, al año 13, por un lado, estos son los años. Y aquí está toda una serie de enfermedades degenerativas, crisis convulsivas, y por año se hace una cuadrícula entre las enfermedades y los años, y toman 2 grupos, un grupo no vacunado de niñas y un grupo vacunado de niñas. En ambos grupos aparecen estas enfermedades degenerativas, en ambos grupos. En las niñas en vacunadas las no y en las no vacunadas y en las vacunadas. Sin embargo, en ese estudio se ve, es un estudio muy amplio, no son 1000 niñas. En ese estudio se ve que el grupo de niñas no vacunadas tenía más casos de enfermedades degenerativas que el grupo de niñas vacunadas. En los 2 casos se presentan, pero entonces tenemos acceso a una información que dice que es coincidental la aplicación de la vacuna, porque de dónde le apareció la enfermedad a niñas que no fueron vacunadas.
Entonces, coincidentalmente, esto es una publicación, si quieren la cita bibliográfica, posteriormente se las podemos dar. Tenemos, de todos modos, los invitamos a toda la gente que tenga dudas sobre el virus del papiloma humano y las vacunas. Tuvimos ya un programa aquí en Diálogos en Confianza, que fueron 2 horas justo sobre el tema. Me gustaría, Mara, que tú y toda la gente que tenga dudas lo vean, porque estamos hablando ahorita de muchas vacunas y ese es específico del virus del papiloma. Salió el 5 de octubre y lo pueden ver en YouTube. Pongan nada más Diálogos en Confianza, 5 de octubre de 2015, virus del papiloma humano. Pero esto es importante, saber si la vacuna fue la que la causó. Voy a poner otro ejemplo que ya se dio en la literatura médica. A ver, perdón, sí, doctor. Bueno, las vacunas sin duda generan más beneficios, ¿no? Ya lo hemos comentado. Sin embargo, hay una respuesta muy particular para cada gente, ¿no? Y las tenemos que investigar justamente así y con todo lo que conlleva eso. Entonces, muchas veces, como lo comentaba el doctor Hernández, la respuesta es diferente en estas personas, ¿sí? Entonces, si bien hay miles de vacunados antes de que esa vacuna se apruebe y se aplique de manera masiva en el mundo, aquí nuestra obligación es eso, como lo comentaba Mara, detectar cualquier señal que nos pueda orientar hacia eso y obviamente documentarlo como debe ser para ver en realidad qué está pasando. Con relación a la vacuna contra el virus del papiloma humano, se han aplicado más de 100 millones de dosis en todo el mundo y específicamente en nuestro país más de 7 millones desde que iniciamos con esto y los reportes que tenemos son muy pocos. Está el reporte de la hija de Mara y otros más. Los hemos estado documentando y la mayoría afortunadamente no están vinculados con la vacuna. Lo que es bien cierto es que pueden, como lo comentaba el doctor, con este estudio, ver que a pesar de que no se vacunó, ellos presentan alguna alteración, pero hay que documentarlo, hay que hacer todo un estudio y para eso tenemos un comité de expertos, justamente multidisciplinario, para poder estudiar de manera integral cada caso, ¿sí? Y sucede también, aprovechando el tema que se está tocando, la vacuna contra influenza. La vacuna contra influenza es una vacuna de 4ª generación que se ha beneficiado de todos los avances de la ciencia y sin embargo mucha gente dice no me vacuno porque me da más gripa. Lo que sí tenemos que ver es que se aplica en una temporada donde circulan muchos virus, no específicamente influenza, y podemos enfermarnos, pero no por la vacuna. Ok, Mara, ¿te queda clara la respuesta? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en que las vacunas han salvado vidas, pero también, por ejemplo, el BAERS tiene reportado, nada más de la vacuna del papiloma del 2007 a la fecha, 42,000 efectos adversos. Y muchas niñas han quedado discapacitadas, como mi hija. Entonces, yo lo que quiero es... Tenemos que irnos a un corte, Mara. Okay. Vamos a regresar ahorita contigo. No, perdón que te interrumpa. Estamos en Diálogos en Confianza. Tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresamos con ustedes a seguir escuchando lo que Mara nos tiene que decir. Nos quedamos platicando con Mara, que quiere retomar el tema de su hija. Mara, ¿qué nos quieres decir? Sí, que bueno, que es cierto que no todas las niñas les va a pasar, ¿no? Pero ¿qué se va a hacer cuando una niña resulte afectada como mi hija por una reacción adversa a la vacuna del papiloma? Porque para prevenir y tratar el virus del papiloma hay todo un protocolo que a tiempo es exitoso. Está la colposcopía, la citología vaginal, y para lo que la reacción adversa a la vacuna del papiloma provoca, no hay nada ahorita. Hemos intentado con múltiples esquemas farmacológicos y no hay nada que ayude a mi hija hasta ahorita. Entonces, yo creo que, me dicen que me tocó el 1 en 1,000,000, 1 en 10,000, 1 en 1,000, no sé cuántos sean, pero es mi hija. Claro. Entonces, cuando uno está de este lado, la verdad es muy difícil aceptar que como dicen, pues es un bien menor por un mal mayor, ¿no? Un mal menor por un mal mayor, un bien mayor. Entonces, eso es lo que yo quiero, y que los padres estemos conscientes, que aprendan que la vacuna del papiloma puede tener estos efectos adversos, que aprendan a detectar cuáles son los primeros síntomas para evitar que se lleguen a casos de discapacidad como mi hija, porque era una niña sana, deportista, que ya no puede ir a la escuela, ya no puede hacer una vida normal de un adolescente, porque si no está postrada en cama, está postrada en silla de ruedas, dependiente todo el tiempo de mí. Entonces, yo creo que en este caso,
para mi hija la vacuna del papiloma no fue beneficiosa, porque si ella hubiera desarrollado una lesión por virus del papiloma o cáncer cervicuterino en un futuro, cuando tuviera a lo mejor 40 años, pues se coniza y hubiera estado bien, o se le quita la matriz porque se hubiera detectado. Y esta reacción adversa, la verdad es que la han visto múltiples médicos en 3 centros distintos, muy prestigiados, y no hallan por dónde abordarla. Ok, doctores, gracias Mara, De gracias nada. por compartir con nosotros. Doctores. ¿Quieres comentar? Pues yo creo que es importante tomar en cuenta, y como bien dice Mara, el darle seguimiento a estos eventos adversos que se mencionan. Si bien es cierto, todos los productos farmacéuticos no están libres de tener una reacción adversa. Simplemente el hecho de tomar agua en exceso nos puede causar también una reacción adversa. Entonces es importante que cuando nosotros detectamos algo que no está siendo consistente con lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, particularmente Mara mencionaba que ya su pequeñita, al parecer, entiendo, desde la segunda dosis manifestaba algún cambio. Entonces ahí es como un signo de alerta de algo que está pasando, y que nosotros como médicos sí tenemos la responsabilidad también de darle seguimiento y no minimizar esta situación que está sucediendo para evitar con ello complicaciones a futuro. Pero yo quisiera resaltar nuevamente, sin minimizar la situación en particular, que las vacunas a lo largo de su generación cubren, como bien decía el doctor Marte, varios procesos, varias fases, y cada una de estas fases, lo más importante en cada una de ellas es la seguridad. Una vez que nosotros identificamos una molécula que puede servir como un fármaco para determinada enfermedad, de inmediato lo primero que se hace en esos estudios clínicos de investigación es evaluar la seguridad. Si esta primera fase no la pasa el tema de seguridad, la molécula no continúa. Y entonces a lo largo de las 4 etapas, como bien mencionaba él, el primer tema a evaluar en cualquier producto del que nosotros estemos mencionando como medicamento patentado, avalado por una casa farmacéutica, es esa parte de la seguridad. Y aún después de que las vacunas se están comercializando, como es el caso particular del tema que hoy nos estamos conversando, las vacunas continúan con ese seguimiento de seguridad. Y realmente hoy día la cantidad de vacunas que tenemos nosotros disponibles, la cantidad de vacunas que se han aplicado, nos muestran el impacto favorable que han tenido. Insisto, no podemos minimizar los eventos adversos que se hayan presentado y deberíamos darles un seguimiento adecuado. Pero también aquí dependemos mucho del apoyo de los papás que tienen estos pequeñitos, que se acerquen ante su médico, que se acerquen quizás a las personas responsables de la aplicación de la vacuna, para que podamos nosotros evaluar este punto y cuál es el impacto que realmente está teniendo hoy día en nuestra población, además de lo que pueda estar sucediendo a nivel mundial, que igual, retomando el punto que mencionaba el doctor Marte Hernández, él nos decía de estos estudios. Todos los días se están evaluando, todos los días se están haciendo seguimientos científicos del impacto que tiene la aplicación de una vacuna o de un fármaco. Entonces es importante que nosotros conozcamos esos detalles para evitar una falta de atención en un evento adverso que se presenta. Doctor, la Comisión Nacional de Vacunas, ¿qué respuesta o qué seguimiento le da a gente que presente cuadros tipo la hija de Mara? Tenemos un grupo de expertos, justamente como lo mencioné anteriormente, multidisciplinario, y lo que hacemos es analizar el caso y ver todo lo que se requiere y el seguimiento, ¿no? Hasta que la persona que se reporta como un efecto secundario, llegamos a un dictamen, ¿sí? Entonces, esto puede tardar bastantes días, pero el seguimiento es muy puntual hasta que llegamos a un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Entonces, en el caso de esta niña, la hija de la señora Mara, estamos en esa fase. Ok, perfecto. Oscar, parece que hay preguntas antes de que pasemos a una cápsula que les queremos enseñar sobre la seguridad de las vacunas. Muchísima participación. Un anónimo nos dice, mi madre murió de asma. Yo no me vacunaba porque decía que que las vacunas te hacían mal. Después me vacuné y ahora me encuentro muy mal. Ando con mucha tos. Ya me puse 2 dosis, pero me da miedo la 3ª dosis. ¿Qué tal que me termino muriendo? Habrá que ver contra qué se vacuna, 2 porque dosis una ¿de vacuna qué? para el asma Es que no existe, nos no lo dice. especifica, ¿no? Claro. Okay. Juan Carlos Vega, mi esposa y yo nos aplicamos la vacuna contra la influenza, pero desde hace 20 días tenemos gripe y no se nos quita con nada. En la televisión vimos que esta vacuna no es del todo segura. ¿Qué pueden decir al respecto? Doctores. Sí, lo que comentaba el doctor
Misael, es muy importante. Estamos en pleno, para empezar, en México, enero, febrero, marzo y abril es la temporada más alta para influenza, más alta. Número 2, en la temporada de frío circulan muchos virus respiratorios que ya mencionaron. Entonces yo me puedo vacunar contra la influenza y que me dé un cuadro por rinovirus, por virus para influenza, etcétera. Y el cuadro es importante, con flujo nasal importante, no se me quita con ninguno de los medicamentos, tengo tos, tengo fiebre. Y entonces dice, pues, toda la gente dice, yo me vacuné contra la influenza, ¿por qué tengo esto? Pues porque es otro virus totalmente diferente. Ok. María Teresa Chávez Ocaña, muchas felicidades por el tema del día de hoy. A mi hermana le dio encefalitis, ya que no la vacunaron contra la viruela debido a que anteriormente no había suficiente difusión y acceso a las vacunas. Ojalá que con este programa se concientice a la población. Pues yo creo que es uno de los objetivos principales de la vacuna, prevenir justo este tipo de tragedias. Sobre todo cuando una enfermedad es prevenible. Yo comentaba el caso de alguien conocido mío que es antivacunas. Dijo, yo no me voy a vacunar por nada porque es toda una mafia y mis hijos no los voy a vacunar contra. Le dije, ten cuidado porque puede ser peligroso. Ella viaja por todo el mundo en cosas de salud, está relacionada en cosas de salud. Y tristemente no vacunó a sus hijos y los lleva a los viajes estos y en algún lugar a la niña adquirió polio y ahora la niña pues no puede mover las piernas. Y ella, por 2 gotas, dices, 2 gotas que le pudieron haber prevenido. Y ahora, pues la niña de 5 años poliomielítica, eso también hay que tomarlo en cuenta a la hora uno de tomar decisiones. Exactamente. Nos dice Reuter Nopalzin, nunca explican qué sustancias contienen y hay mucho dinero de por medio, refiriéndose a los laboratorios. El genoma humano es tan complejo que si se altera el ADN con agentes externos, no se sabe qué reacción a largo plazo tendrá. Nos dice Liz, hay evidencia válida que contradice la vacuna del VPH. Osman Woolrich, en los últimos años ha sido evidente que la información en libros de historia, escuelas y ciencia es manipulada y falsa. Edna Robles, buenísima información sobre las vacunas, médicos con amplio conocimiento del tema. Y aquí agrega Osman Woolrich, decía, la ciencia es manipulada, falsa y o incorrecta, porque podríamos y hablaríamos de confiar ciegamente en todo lo que nos indican los gobiernos e instituciones. Nat, ¿las vacunas se pueden poner con gripe y no hay problema si se pone a destiempo? Sí, gripe es sinónimo de influenza, entonces no se puede poner casi. Con catarro común, supongo que... Con un cuadro respiratorio alto, sí. Mejor esperarse a que pase antes de ponerse una vacuna. Si es leve, tengo un poco de flujo nasal, puedo ir y me vacunan, porque esa es una de las causas, es que al llegar a que me vacunen, no me vacunan y entonces se va retrasando la vacuna y después ya no le ponen la vacuna a la persona. Y la única contraindicación verdadera para vacunar es que tengan fiebre, ¿no? Muy bien. Y esto segundo que propone, cuando se ponen a destiempo, ¿qué es lo que puede ocurrir? Lo que va a suceder es que no vamos a generar una respuesta como se mencionaba, de esos soldados que nos van a proteger. Y entonces, antes de que nuestro sistema inmunológico esté preparado y consciente de la entrada de ese antígeno, pues nuestro sistema inmunológico no tiene esa capacidad de reconocerlo y se va a manifestar la enfermedad de manera natural. A diferencia que cuando se pudiera haber vacunado a la persona, hubiéramos tenido ya esa sensibilidad de nuestro sistema inmunológico para minimizar o contrarrestar el efecto del antígeno. Decías hace rato que tal vez la cantidad de agua que se consume puede modificar precisamente el comportamiento de la vacuna y depende de cada una de las personas. A destiempo quiere decir, y eso ha ocurrido, cuando menos yo alguna vez lo he escuchado, pero de pronto, me voy a ir de viaje o tengo mucho trabajo, me dijeron que son 3 dosis, me la debo poner los 3 días, me las voy a poner hoy las 3 porque mañana y pasado no tengo tiempo. También es a destiempo, lo mismo que dejar de hacerlo, ¿no? Correcto. Y todo eso puede modificar precisamente el tratamiento. Hay indicaciones para vacunación rápida, son especiales. Usted tiene que viajar a un área donde hay mucha hepatitis B como Asia, entonces se recortan los tiempos. Ese es número 1. Y el número 2, si yo dejo de vacunar, pongo la vacuna a los 2 meses, me toca a los 4 y ando por los 7 meses y me quiero aplicar la segunda dosis, los títulos de anticuerpos se están cayendo y no me protegen. Entonces, no debo reiniciar la vacunación porque eso lo manejan muchas veces. Tengo que poner la segunda dosis porque hay memoria
memoria inmunológica y hay una mejor respuesta con la segunda dosis. Entonces, pero ¿qué hicimos de los 2 a los 4 que tenía que vacunarme y a los 6 que tenía que vacunarme? No me vacuné con regularidad, la posibilidad de baja de anticuerpos es que me enferme. Había una pregunta ahorita sobre qué sustancias que vienen en la etiqueta. ¿Se sabe exactamente qué es lo que se pone en la vacuna y cómo se lleva a cabo el proceso de hacer una vacuna? ¿Qué tan seguras son? Vamos a ver esta cápsula. Las vacunas, al ser biológicos, requieren un manejo muy cuidadoso y básicamente estamos hablando de lo que es la red fría. Cuando una vacuna se produce y se distribuye, debe estar muchas veces en condiciones de congelamiento o de refrigeración y esa red fría no debe de comprometerse. Esa es la razón por la cual debe aplicarla un profesional de la salud que tenga conocimiento de la red fría, que tenga un manejo adecuado de esa vacuna y de ese biológico, porque de otra manera no podríamos estar seguros de que esa vacuna va a tener el efecto que queremos, que es proteger a la población. Nosotros garantizamos la vacuna hasta el momento en que llega al médico para que la aplique, que ahí la idea es que los médicos que aplican vacunas tengan lo que les corresponde a ellos de una buena red fría para mantener esas vacunas en condiciones óptimas para poder aplicarlas en el momento indicado y estar seguros de que esa vacuna está en condiciones adecuadas de conservación. Excepto el acceso a agua potable, no hay ninguna otra intervención médica que haya tenido un impacto sobre reducir enfermedad y muerte en la población como son las vacunas. Cada vez tenemos vacunas contra más enfermedades. Algunas son de uso sistemático y rutinario en todos los países. Después tienes vacunas que son específicas para algunas zonas. Si tú vas a viajar, por ejemplo, a África, sudeste asiático, algunas zonas de Sudamérica, te van a pedir o te van a exigir que tengas algunas vacunas que requieres ponerte porque vas a estar en esas zonas. Tienes algunas vacunas que son específicas, por ejemplo, para grupos de edad, y ese es un concepto muy importante. Cuando tú le preguntas a la sociedad sistemáticamente te va a asociar vacuna con niño, pero en realidad desde que la persona nace hasta el momento en que muere va a requerir alguna vacuna en todas los grupos de edad. Y eso es algo muy importante porque nos preocupamos mucho por las vacunas de los niños, pero ¿qué pasa con las vacunas del adolescente? ¿Qué pasa con las vacunas del adulto? ¿Qué pasa con las vacunas de la embarazada? ¿Qué pasa con las vacunas del adulto mayor? ¿Y qué pasa con las vacunas del adulto en plenitud? Entonces ahora, como puedes ver, es un continuo que nunca termina. La importancia de las vacunas es que, a diferencia de un tratamiento médico en donde tú lo que puedes hacer es limitar las consecuencias de una enfermedad, lo cual lo llamamos paliar, o en todo caso curarlo, la gran maravilla de la vacuna es que evita que algo pase. Que las vacunas están muy bien estudiadas, muy bien probadas, hay una vigilancia constante, estamos monitoreando todo el tiempo los eventos adversos, porque nos interesa tener el perfil de seguridad de la vacuna para poder decir, esta vacuna es generalmente segura y esta vacuna es, la mayor parte de las veces, muestra una alta eficacia y por lo tanto vale la pena que la población se la aplique. Estamos hablando de vacunas en general aquí en Diálogos en Confianza. Ya se habló mucho del virus del papiloma y les revuelvo a recordar que tenemos todo un programa. Le agradezco a Mara su comentario porque aquí hemos estado hablando ahorita durante el corte. Véanlo, el programa del virus del papiloma humano, nada más métanse a internet y seguimos hablando de demás vacunas. Tengo aquí conmigo Isabel que nos quiere comentar su caso. Bien, yo tengo miastenia gravis y es un diagnóstico en el que los anticuerpos, en lugar de crear defensas, nos atacan. Al igual que son las vacunas, virus o bacterias que nos aplican, en lugar de ser defensa para nosotros, pueden convertirse en nuestros enemigos, por decirlo así, ¿verdad? ¿Y entonces? A mí me aplicaron la vacuna contra la varicela, de alguna manera se quedó hospedado el virus en mi cuerpo, y a los 3 años de la miastenia gravis detonó mutando como herpes zóster. ¿Y estás segura que fue por la vacuna? No soy médico, pero el médico que me trata así me lo hizo ver. Ok, te voy a explicar, ahorita vamos a hablar, ahorita le contestamos después del corte, pero es importante que sepas que en la familia de los virus del herpes, y vamos a tener un programa, hay varias familias diferentes. Y el herpes zóster probablemente es varicela zóster que tiene que ver y ahorita te vamos a contestar tu respuesta, ahorita que regresemos. Estamos hablando de vacunas aquí en Diálogos en Confianza. Síganos escribiendo, Oscar ya tiene muchas preguntas y vamos a tratar de que todas se contesten durante este par de horas. Ahorita regresamos con ustedes, no se vayan, esto es Vacunas en Diálogos en Confianza.
Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Mañana tendremos un tema de verdad de vital importancia. Hablar de suicidio, desde luego, nunca es sencillo. Normalmente lo queremos hacer a un lado. Ahora, hablar del suicidio en los hijos todavía es más complicado. Conductas suicidas en los hijos es el tema que trataremos mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y es que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de la Secretaría de Salud, en un estudio retrospectivo que comprende a población no institucionalizada desde 1970 hasta el año 2007, la tasa de suicidios en el país se ha incrementado en un 275%. En este sentido, cerca de 6.601.210 personas han tenido ideaciones suicidas, 593.600 personas intentaron suicidarse y 99.731 utilizaron servicios médicos como consecuencia de un intento de suicidio. Además, cabe mencionar que esta es la segunda causa de muerte entre a jóvenes, hombres y mujeres entre 15 y 29 años de edad. Por lo tanto, desde luego, un tema al que debemos de dedicarle mucha atención. ¿Cuáles son los focos rojos? Entérate mañana aquí en Diálogos en Confianza. 5341-4435 es el teléfono para apartar tu lugar aquí en el estudio, y mañana Cristina Jauregui los espera con mucho gusto. Y antes de ir a la pausa, estabas platicando, Pepe, con Isabel. Justamente nos platicó que ya tiene miastenia gravis, no le han quitado el timo, no ha sido necesario, está aparentemente bien controlada. Le pusieron una vacuna de varicela y tuvo herpes zóster después. ¿Esto fue casualidad o tuvo algo que ver, doctor? No, yo quería preguntar cuándo le pusieron, en qué año le pusieron la vacuna. No. ¿Cuándo, perdón? Antes. ¿Pero cuándo fue? ¿En qué año más o menos? Hace 10 años, 15 años, 20. Hace 15 años la vacunaron contra varicela. Hace 15 años era que el 2000, año 2000 el año 2000 aproximadamente. más o menos. Así es. Sí, es que mire, la vacuna de varicela aparece en el mundo para aplicación en el año de 1995. Y generalmente las indicaciones de aplicación era para los niños de 1 a 4 años de edad, ya que los adultos generalmente ya tuvimos contacto con el virus de la varicela. Probablemente alguno de los que estamos aquí dice, a mí nunca me ha dado varicela, y ha tenido algún hermano, algún hijo, algún nieto con varicela, y ella no le ha dado. La verdad es que sí le ha dado varicela, porque hay varias formas. Por ejemplo, una varicela abortiva, donde aparecen 1 o 2 lesiones que parecerían un piquete de un animalito y que pasamos desapercibido. No es lo mismo cuando nos llenamos de todas las vesículas en el cuerpo. Y generalmente para que nos dé herpes zóster, todos nosotros a partir de los 50 años de edad, e incluso niños menores, pero la mayoría de las personas estamos listos para que nos dé herpes zóster, porque tuvimos contacto con el virus de la varicela, se quedó ahí dormido en nuestras terminales nerviosas, se altera el sistema inmunológico por la edad, por el estrés, etcétera, o por alguna enfermedad de base, y me brota el herpes zóster, y en forma grave puede ser. Incluso las consecuencias del herpes pueden durar años. Entonces, la posibilidad es que haya tenido probablemente ya el virus de la varicela y la vacunaron, bueno, pues de extra, porque usted dijo, a mí no me ha dado varicela, vacúneme, por favor. Y de todas maneras, si hay cualquier duda o cuestión sobre herpes, los invitamos el día 22 de febrero. Vamos a hablar únicamente de todos los herpes virus, que es un tema amplio y muy importante también, porque definitivamente el herpes, por ejemplo, el herpes zóster, que es una enfermedad importante que da muchísima población adulta. Todo esto lo vamos a tener aquí en Diálogos en Confianza el día 22 de febrero. Y se habló un poco de la polio y tenemos por ahí una cápsula para saber en dónde andamos con la poliomielitis, de qué se trata, qué enfermedad es esta. ¿La corremos, por favor? Una vacuna es un preparado biológico que tiene como objetivo crear una inmunidad en la persona que recibe ese preparado contra alguna enfermedad específica. Existen varias formas de producir una vacuna. En el instituto nosotros producimos vacunas a partir de virus atenuados, los cuales provienen de una semilla viral, la cual
nos fue proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, la cual se replica, se reproduce en un determinado sustrato celular, hasta que se obtiene el producto terminado. La vacuna se distribuye en las diferentes entidades del país, entidades federativas, bajo un esquema muy cuidadoso en el cual se cuida de manera muy detallada lo que viene siendo la cadena de frío. Esto es con la finalidad de evitar que la vacuna pierda su efectividad. Esta vacuna se produce a partir de unas semillas virales, las cuales al final nos producen una vacuna que es suministrada vía oral a los niños y la cual es utilizada en las semanas nacionales de vacunación. Generalmente esta vacuna se aplica en niños que van desde el año hasta los 5 años. La producción de vacunas, dependiendo del origen del antígeno que se está produciendo, se pueden clasificar en vacunas virales o bacterianas, esto dependiendo del antígeno. En el caso de nuestra vacuna antipoliomielítica, es una vacuna viral, es decir, esta vacuna se fabrica partiendo de un virus, que en este caso es el virus de la polio. Existen vacunas bacterianas también, que también surgen o se producen a partir de un antígeno que proviene de una bacteria. En México es importante hacer notar que desde que se aplica la vacuna contra la polio oral, ha venido dándose una disminución de casos de polio. Se tiene el último caso reportado de polio en México en 1989, si no mal recuerdo, y prácticamente ya no ha habido un solo caso más de polio. Y esto ha sido producto de la aplicación de esta vacuna, que en conjunto con otra vacuna que se aplica, que es la vacuna IPV, que es una vacuna contra la polio inyectable, que forma parte de una vacuna pentavalente, pues han venido a reforzar la inmunidad en la población mexicana, en los niños mexicanos, contra esta enfermedad. Ahí lo tienen. Hay una pregunta que surge que dicen, ¿el manejo y conservación es igual en las instituciones públicas y privadas? Y que si tienen la misma efectividad las vacunas que se aplican en el sector público y en el sector privado. Sí, de hecho, los estándares de conservación de las vacunas son para todos iguales. Hay una norma oficial mexicana que establece que debe ser de +2 a +8 grados y todos se debe de respetar tanto en los centros de salud, unidades de medicina familiar, como en la consulta privada. Y preguntan que por qué son tan caras en el sector privado. Yo, mira, agregando a esa pregunta mi testimonio, cuando mis hijas eran muy pequeñas y tenían la edad de vacunarse, la pediatra con la que la llevaba, no voy a decir su nombre, pero me decía, es que esta es mucho mejor porque es alemana y en verdad vas a ver, y sobre todo cuando tú eres como mamá o papá primerizo, pues confías ciegamente en los médicos y quieres lo mejor para tus hijos, evidentemente, para que no se vayan a enfermar. El costo de verdad, yo creo que, bueno, evidentemente era muy alto, pero se elevaba. O sea, es increíble lo que puede llegar a costar en el sector privado una vacuna. Sí, doctor. En realidad los costos son variables. Para el médico que compra la vacuna a un distribuidor de vacunas y lo que compra el gobierno. Lo que compra el gobierno son millones de dosis y entonces los costos son totalmente diferentes a los que se manejan en la consulta privada. Sin embargo, los costos de la consulta primaria en algunos lugares los extreman en cuanto a la elevación de los costos. Eso es real. Pero no hay mejores. Son iguales las vacunas. Son las mismas. Exactamente igual. No, son las mismas. Que son de otro país son y que es mejor, mismas. no es. El laboratorio siempre es el mismo laboratorio que produce la vacuna y la diferencia que va a existir entre una vacuna que se comercializa en el sector privado y la vacuna que se comercializa en el sector público es la cajita. Y únicamente es para diferenciar en dónde está posicionada esa vacuna y como bien menciona el doctor, es diferente la cantidad de vacunas que tú pones en el sector público y la cantidad de vacunas que pones en el sector privado. Otra diferencia que podemos encontrar, que básicamente es en la presentación y no en el contenido y mucho menos en la calidad de la vacuna. La vacuna, su calidad siempre va a ser la misma, sea el sector público o sea el sector privado. Es que tú puedes encontrar las dosis también presentadas en vacunas multidosis.
en vez de que solo se presente una dosis para cada sujeto, como se hace en la consulta privada, eso también incrementa el costo. No es lo mismo una jeringa para una persona que una jeringa con 10 dosis para diferentes personas. Y que ahí definitivamente el médico también tiene que tener mucho cuidado de hacer los cambios y los ajustes y tener el control adecuado para administrar estas vacunas cuando son multidosis. Las gotitas que tenemos también, por ejemplo, para la polio, son 2 gotitas, pero el vial tiene muchas más dosis que vamos a estar administrando nosotros. Y es la misma vacuna de polio que nosotros tenemos para el sector privado, es la misma que se va a utilizar en el sector público. La casa productora puede estar en Alemania, en Suiza, en Bélgica, pero siempre va a ser la misma vacuna. ¿Y se podrán uniformar los costos, preguntan? O eso ya depende pues, de cada quien que las ponga, ¿verdad? Sí, no es lo mismo lo que cobran en el norte del país a lo que se cobra en un privado, a lo que se cobra en algunas instituciones privadas. Cambia totalmente el costo. En cuanto a la multidosis, y lo tengo aquí en el guión, que es una pregunta muy interesante, sabemos que existe un esquema de vacunación y ya vimos inclusive hay una aplicación para saber, porque Oscar dijo cuando estaban en edad de vacunarse, que es lo que todo el mundo pensamos y ahora resulta que hasta nuestra tierna edad, Oscar, nos podemos todavía vacunar contra varias cosas. Existe un esquema de vacunación y en esta app que se habló, que está hecha aquí en México, se determina qué vacunas se tienen que poner, cuándo son niños y en qué momento en el esquema nacional de vacunación y en etapas adultas qué vacunas se deben de poner. Pero hablamos de multidosis. ¿Está el sistema inmunológico para la gente que nos está viendo preparado a recibir múltiples dosis de antígenos de diferentes cepas, de diferentes familias, de diferentes virus, bacterias, micobacterias, lo que sea? ¿El sistema inmunológico lo puede manejar? Definitivamente sí, y no importa la etapa de la vida en la que nos encontremos, nuestro sistema inmunológico siempre va a tener una capacidad de respuesta. Comentaba el doctor Marta Hernández hace un momento sobre la edad adulta, nuestro sistema inmunológico va decayendo la calidad de respuesta que puede tener, mas sin embargo sigue teniendo una respuesta, no como la tenemos en la infancia, y quizás también ese es otro de los puntos que nos ha llevado a pensar que las vacunas son en la infancia, que principalmente el pediatra va a ser el responsable de aplicar esas vacunas y que son los niños a los que tenemos que llevar a vacunar. Ya lo veíamos en una de las cápsulas que tú nos compartías, en donde se habla de las cartillas de vacunación en nuestro país. Son 5 cartillas que tenemos de vacunación en nuestro país y cada una de estas tiene indicado perfectamente cuáles son las vacunas que nos corresponden para cada grupo de edad, en el caso de ser mujeres, en el caso de ser varones y sobre todo también en el adulto. Hoy día sabemos que existen vacunas que podemos aplicar y debemos aplicar en el adulto. ¿Por qué son 5? ¿Por qué no uniformarlas? Porque precisamente tenemos diferentes etapas en la vida en la que tú vas a tener la aplicación de las diferentes vacunas. Ok, entonces una es infantil, otra es para mujeres, otra es para adultos. Ok, es correcto. Ok, perfecto. Hablamos de que la vacuna de polio se fabrica aquí en México. ¿Existen más vacunas que se fabrican en nuestro país? Sí, también existe una vacuna que protege contra el tétanos y la difteria. También se fabrica en nuestro país. ¿Sigue habiendo difteria en México? Afortunadamente en México no, pero en Europa todavía hay y vivimos en un mundo globalizado y obviamente podemos traer esta bacteria de nuevo a nuestro país. Por eso es que no debemos de pasar. Otra cosa, sabemos que si vamos a países, ya se habló del sureste de Asia, por ejemplo, gente que viaja a África también requieren vacunas especiales. Gente que venga a nuestro país, ¿requiere de alguna vacuna en especial? Yo creo que deberíamos aplicarnos particularmente el esquema en general. Creo que está cubierto para nuestro país de las personas cuando vienen a México. Sin embargo, cuando nosotros salimos, aquí sí estamos teniendo carencias de algunas vacunas que, como bien mencionabas tú, deberíamos tener nosotros dentro de nuestra cartilla. Una de las vacunas que más presente tengo yo es la de la fiebre amarilla. Exacto. Que generalmente las personas dicen, bueno, es que ni voy a estar en una zona endémica, ni voy a ir. Y sin embargo, recordarán, retomando temas que sobre todo a los varones les gustan mucho, el fútbol. A la Copa pasada, para poder ir a Brasil había que ponerse la vacuna de la fiebre amarilla y era una recomendación que se hacía y sin embargo mucha gente decía, pero es que yo ni voy a ir, yo no voy a estar. Como dice el doctor Misael, realmente hoy día la globalización permite que nosotros salgamos de ese entorno que nos tiene protegidos cuando no estamos vacunados, porque hay gente que no, ya lo decías tú en este caso que nos comentabas, hay gente que decide no vacunarse porque a su entorno lo protege, pero cuando tú sacas a ese sujeto
sujeto, de ese entorno protegido, el riesgo de que adquiera la enfermedad, que la padezca o que sea un transmisor de la enfermedad, se incrementa y de manera muy importante. Ya nos comentó la doctora que sí se pueden poner más de una vacuna a la vez. Por ejemplo, la triple, son 3 antígenos, 3 vacunas dentro de una sola. Sí se pueden aplicar y ya se habló también que nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de respuesta para adaptarse hacia esto. Oscar, ¿tienes algún otro comentario por ahí? Sí, varios más. Roxana Preiser nos dice, ¿pueden hablar de las vacunas hechas con la propia orina? Oh, Dios. ¿Las conocen? ¿Está aprobado esto? Yo no las conozco O sea, como tal, he escuchado alguna información, pero no está aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Ok, perfecto. Mira, este caso es importante destacarlo, lo voy a mencionar como anónimo. Dice, yo vacuno a mi hijo a escondidas porque mi marido está en contra de las vacunas. Mi niño tiene estrabismo e hipotonia muscular, no hay antecedentes familiares y me pregunto si es por eso. Y el estrabismo no tiene nada que ver con situaciones de vacunas, y la hipotonía muscular, es decir, la falta de rigidez en músculos. Existe una gran cantidad de síndromes neurológicos que los pueden estar causando. Lo que tienes que hacer es ir con un especialista, un neurólogo, que te dé un origen, un apellido a esa hipotonía muscular para saber qué es lo que está sucediendo. Otra llamada, Alicia Hernández. Yo quisiera saber, en mi caso, yo tengo una señorita de 22 años y quisiéramos saber, por ejemplo, si hay vacunas en el centro de salud, pues no las ponen entonces. A nivel particular, ¿qué sería confiable? A ver si me pueden orientar. Bueno, justamente acabamos de hablar de entre lo privado y lo público, qué es lo que se puede hacer. Tenemos más llamadas y comentarios, pero vamos a hacer antes de eso una pausa, así que no se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Pues tienes que ir vacunándote de acuerdo a ciertos periodos. Por ejemplo, los niños pequeños se tienen que vacunar, por ejemplo, cada 3 meses, cada 6 meses. Y cuando eres adulto, por ejemplo, la influenza, creo que te tienes que vacunar en ciertos periodos también anualmente. Es un instrumento que permite llevar un control sobre las vacunas de los menores. En este caso, mis hijas tienen cartillas de vacunación, a ellas ya les tocó, a mí todavía no. Sé que es por edades y tiene que ser de acuerdo a tu edad, es conforme te van vacunando. Bueno, es algo muy importante para prevenir enfermedades, virus, bacterias. No sé cuál es el esquema de vacunación. Híjole, no, la verdad no la desconozco. Desconozco cada una de las vacunas, sin embargo, mi hijo en este caso pues va al corriente con todas las que le corresponden para su edad. No me lo sé, pero sé que es por estaciones, depende como de la estación que tienes que vacunar. La cartilla de vacunación es un esquema que tienen que llevar todos, bueno, tenemos que llevar todos en toda la población. Ya hay cartillas para todas las edades. Es en donde van marcando las vacunas que te van dando. Con una de las finalidades más importantes de la Asociación Mexicana de Vacunología es informar, dar el conocimiento sobre vacunas a todo el que quiera saber, trabajadores de la salud o la población en general. A inicios del 2015 realizamos un libro, a partir de este libro creamos una aplicación. La aplicación se llama Vacunas AMV y así la pueden buscar en Android o en iOS. Una aplicación donde nos dice toda la información básica de las vacunas que podemos aplicarnos en México y que podemos encontrar tanto a nivel público como privado, desde cómo se llama hasta la marca, hasta el detalle de las marcas que hay en México, pasando por cuáles son las indicaciones, a quién se le debe poner, cuántas dosis, qué efectos adversos puede traer y que nos puedan contactar. La aplicación es gratuita, la puede bajar cualquiera que quiera conocer más sobre vacunas y en esta aplicación van a encontrar los esquemas ideales de vacunación que la Asociación Mexicana de Vacunología publica cada año, que son 2, el esquema ideal de vacunación de niños y el esquema ideal de vacunación de adolescentes y adultos. El esquema infantil, que lo podemos apretar, y trae todas las vacunas desde los 0 meses o al nacer hasta los 12 años. Son todas las vacunas que se necesita en ese periodo de la vida. ¿Por qué se llama ideal? Porque es lo que todos deberíamos de tener en materia de vacunación. Desde el niño recién nacido hasta el adulto de más de 90 años.
Todos debemos de tener una cierta cantidad de vacunas que se puede ver en esta aplicación. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y continuamos con más comentarios y llamadas. Abril Alejandra, ¿qué tan cierto es que cuando los niños están enfermos no se pueden vacunar? Mi médico dice que les bajan las defensas y cuando llevo a mis hijos a las vacunas me dicen todo lo contrario. Cuando mi hijo tenía 1 año y medio, le detectaron una bacteria en la garganta que se llama Moraxella catarrhalis. El pediatra me dijo que no pasaba nada si lo vacunaban. Incluso le mandó unos lisados bacterianos para que no se enfermara tanto y cada que se los daba se enfermaba y después le pusieron la pentavalente y tuvo fiebre, se enfermó de la garganta, diarrea y le salió algodoncillo y cambié de médico y me dijo que debido a esta bacteria que tenía en la garganta, hasta que estuviera sano no lo podían vacunar, pues sus defensas bajaron demasiado. ¿Qué tan cierto es esto? Es decir, ¿cómo hacemos cuando nos encontramos con opiniones médicas distintas de cómo aplicar o no las vacunas? Moraxella catarrhalis es flora normal. Aquí vive, en la faringe. Neumococo aquí vive. Estafilococo aquí vive como flora normal, por lo tanto no tenía nada en la faringe. Claro. Pero Era evidentemente flora está normal. pasando con un cuadro de vías respiratorias y como ya lo comentaron aquí, lo ideal es evitar vacunarlos. Ya dijeron que la contraindicación definitivamente es cuando haya fiebre, pero de preferencia vacunar a alguien cuando no esté pasando por ningún tipo de enfermedad. Eso sería, yo creo que el consenso ideal. ¿No? Estamos de acuerdo. De acuerdo. Tenemos varias preguntas que nos dice la gente. ¿Qué hacer cuando en hospitales y en centros de salud no están abastecidos? ¿En dónde se busca? ¿Qué se hace? Porque hay varios comentarios, inclusive aquí en el público, de que van al centro de salud y no hay las vacunas. Hay que reportarlo porque hay un abasto por el momento adecuado de vacunas. Entonces, tenemos una página en internet que pueden reportar ahí donde existe desabasto para poder nosotros detectarlo y obviamente tomar cartas en el asunto, o sea, ver qué es lo que está sucediendo ahí. La dirección electrónica es www.cencia, primero es S de casa y luego s.salud.gov.mx. Está apareciendo en pantalla esta dirección electrónica. Toda la gente que se nos ha acercado nos ha comentado que no hay vacunas. Por favor, repórtenlas porque esto pues también es importante para ellos que lo sepan en donde no está apareciendo las vacunas. Tenemos comentarios y preguntas aquí en el público. Celia, ¿cómo está? Buenas tardes. Quería preguntar solamente si el departamento o en virología es el único lugar en que se fabrican las vacunas o tenemos otros lugares en donde se puedan fabricar estos productos. Doctores. Sí, y también en Birmex, que es un laboratorio con participación paraestatal. ¿Le queda claro? Sí, muchas gracias. Fue muy corta, pero de todas No formas. importa, sí. todas las preguntas se valen. Sí, Aquí lo que nos quiera sí. platicar, Celia, Bueno, gracias. lo que pasa es que yo en alguna ocasión trabajé también analizando vacunas en un laboratorio de la Secretaría de Salud y entonces solamente existía virología para el control de vacunas. Ok, bueno, muchísimas Nada más. gracias. No, al contrario. Bien, te llamas, me olvidó. Perdón, David. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué nos quieres platicar? Desafortunadamente, regreso a BPH. Sabemos que en las mujeres puede desarrollar cáncer en el cérvix, pero también hay mucha desinformación con los hombres. Muchos amigos míos creen que solamente pueden transmitirlo y no, también pueden desarrollar un tipo de cáncer. ¿A dónde nos tenemos que acercar, por ejemplo, los hombres? ¿Qué estudios nos tenemos que hacer? ¿Y qué pasos debemos de seguir? Eso es muy importante porque hay mucho desconocimiento en cuanto a los hombres, en cuanto al BPH. Doctores, vacunas para hombres de BPH. Ya tuvimos un programa, te voy a recomendar que lo veas. Ahorita te vuelvo a dar el link en el corte. Es muy importante porque sí se habló en ese ampliamente del BPH, pero algún comentario rápido antes de que sigamos con las demás vacunas. Se tienen que vacunar porque pueden tener cáncer de pene o cáncer anal los heterosexuales, Entonces todo el mundo dice, ¿cómo tengo cáncer anal si soy heterosexual? Lo que pasa es que los fluidos después de una relación, después de un coito, arrastran el virus y me puede condicionar en el 15% de los heterosexuales. Y verrugas también, verlas. Sí, por supuesto. Ya se habló de ello y entonces les volvemos a recomendar, te recomiendo. ¿Tú lo viste el programa? Sí, sí lo vi, pero es muy importante. Ok, muy importante, por favor, los invitamos a que lo vuelvan a ver. Oscar. A propósito de eso, nos dice Very Nice Pink, ¿hasta qué edad se puede
poner uno la vacuna para el VPH y otra también es la tuberculosis. ¿A qué edad también se debe de aplicar? Idealmente la vacunación contra el virus del papiloma humano debe de ser lo más tempranamente posible antes de tener una exposición al virus. A partir de los 9 años de edad es lo ideal. Pero a cualquier edad se puede aplicar porque se ha demostrado que si bien disminuye esa eficacia, porque antes de exponernos ya tenemos esas defensas, a cualquier edad se puede aplicar. Muy bien. Una llamada de Dora López dice, a mi hija de 17 años la mordió un perro. Este aparentemente está vacunado. Un doctor me recomendó que se le aplicara la vacuna contra el tétanos. Sin embargo, otra doctora me dijo que si le había puesto la vacuna del tétanos a los 12 años, estaba protegida por los siguientes 10 años. A ella se le aplicó la vacuna a los 11. ¿Eso es correcto o hay necesidad de vacunarla contra el tétanos por esa mordida nuevamente? Es correcto y la revacunación es cada 10 años. Muy bien. Se recomienda entonces en cualquier mordida, la peor mordida, sabían ustedes que es la humana, se recomienda vacunar contra el tétanos, revacunar, sí, yo estoy dentro de esos 10 años, estoy cubierto, pero si ya pasaron más de 10 años, por ejemplo, yo la última vez que me vacuné contra el tétanos fue cuando el temblor del 85, ahí va mi edad, estaba yo en la carrera, fue la última, entonces cualquier cosa tendría que revacunarme. Sí. Y lo ideal sería completar el esquema para que pudieras tener esa cobertura por otros 10 años. Si tú únicamente acudes al médico a aplicarte para protegerte por ese evento casual que tuviste, vas a quedar desprotegido y en un nuevo evento te tienes que vacunar. Entonces lo ideal es ponerse el esquema de 2 dosis para que tengas nuevamente esa cobertura por 10 años. Todas las vacunas tienen sus indicaciones y sus dosis subsecuentes indicadas para que podamos nosotros tener esa protección por el tiempo que especifican. Si no, nosotros no estamos cumpliendo con el esquema y nos estamos quedando desprotegidos. Yo creo que acaba de tocar un tema que es clave durante el programa la doctora. Las vacunas, muchas de ellas no son de una sola aplicación, sino que hay que seguirlas. Nosotros, por ejemplo, los que trabajamos para SPEST o hemos trabajado en hospitales, en sistema de salud, el Departamento de Epidemiología Intrahospitalaria nos pedía, nosotros como residentes, que nos vacunáramos contra todo lo infectocontagioso vacunable en su momento. Y yo me acuerdo que en ese momento había mucha hepatitis B, gracias a Dios la vacuna ha venido a cambiar un poco el rumbo de esta espantosa enfermedad, porque nosotros que trabajamos con fluidos corporales, sangre y demás, estamos en mucho más riesgo que la población general. Pero si solo te pones una dosis y no sigues hasta completar tu esquema, no tienes la cobertura necesaria. Entonces, ya lo vimos en una de las cápsulas, es muy fácil, ya con inclusive aplicaciones que ahorita en producción y yo ya bajamos para tener en nuestro teléfono, saber qué es lo que nos toca. Pero es muy clave, que te vacunes de manera correcta, no nada más una sola dosis. Y definitivamente algo interesante, por ejemplo, en el aspecto de la vacuna de hepatitis B, tocando ese punto en particular, nos da muestra de cómo hay una dinámica en la aplicación de las vacunas. Hoy puedes tener un esquema de vacunación específico para aplicarlo y no necesariamente va a ser el que va a permanecer durante toda la vida. Vacuna de hepatitis B es una de las vacunas que originalmente, como tú lo mencionabas, a lo mejor solo a nosotros profesionales de la salud éramos quienes la recibíamos. Y conforme se ha ido viendo la evolución epidemiológica que tienen las enfermedades, y eso es importante, hacer ese seguimiento epidemiológico y el impacto que está teniendo una enfermedad y su impacto con la aplicación y la prevención a través de la vacunación, porque hoy día la vacuna de hepatitis B justamente no la ponemos a los 2, 4 y 6 meses como lo estábamos haciendo anteriormente. Se fue modificando de los profesionales de la salud a los bebés. Y hoy día es la primera vacuna que nosotros ponemos en el nacimiento. Entonces, todo esto va permitiendo a nosotros evaluar cuál es el impacto que tiene la prevención y cómo nosotros debemos ir evaluando la respuesta de las poblaciones para tomar nuevas decisiones. Y viendo la historia natural de una enfermedad, yo soy gastroenterólogo de hepatitis B, eventualmente, cuando todo el mundo esté vacunado, esta enfermedad va a desaparecer, va a dejar de existir. Definitivamente. Es muy importante, o cuando vemos un caso nosotros de un paciente con hepatitis B, dices, ¿no te vacunaste? Pues no, nunca me vacuné, y una hepatitis B tristemente puede tener unas consecuencias terribles. ¿Qué hacer cuando no se recibió el esquema completo de vacunación en la infancia, doctores? Ya lo comentaba el doctor, hay momentos específicos en los que nosotros retomamos ese paciente y debemos evaluar por individuo, no de manera general. Si te faltan tantas, te voy a poner tantas, sino hay que ver cuáles fueron las condiciones que hicieron que ese sujeto no completara sus esquemas, y hay que establecer las oportunidades de
completar ese esquema y como bien decía él, en muchas ocasiones ni siquiera es necesario reiniciar un esquema, sino es complementar las dosis que nos están haciendo falta para que nuestro cuerpo genere la protección adecuada y no tengamos contacto con la enfermedad y padezcamos la enfermedad. ¿Qué hay de todos los adultos que mientras estemos viendo o escuchando este programa, haciendo conciencia sobre las vacunas, adultos que 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, no me sé que me vacunaron cuando yo era chico en mi cartilla de vacunación? Yo creo que mi mamá no tiene la más remota idea de dónde estén, ni yo tampoco. ¿Qué se hace con adultos? Se vacuna. Si yo tengo duda, oiga, ¿lo vacunaron contra el sarampión un refuerzo? No, vacúnese. Oiga, la opción no me acuerdo, mi mamá no me ha dicho, vacúnese. Híjole, ma. Pero, no, es que así es, vacúnese. Ok, bueno, pues es importante saber qué es lo que se tiene que hacer. Claro. Más preguntas importantes que nos están haciendo. Bueno, yo quería hacer una aclaración. Decías hace rato que la peor mordida es la del ser humano. Yo diría tal vez que es la más infecciosa, porque seguramente la de ballena debe ser peor. El tiburón blanco también creo que sea peor. Lilian Pérez nos dice, mi hijo tiene dermatitis atópica desde los 4 meses y desde ese tiempo no le he aplicado ninguna vacuna, ya que tenía eczema severo y por indicaciones del dermatólogo no debía tener vacunas recientes para su tratamiento. Ahora tiene 1 año, 2 meses y recién se le controló el eczema. ¿Podrían retomar sus vacunas? Sí. Sí, definitivamente. Y yo creo que ahí es importante hablar de las vacunas para procesos alérgicos como la rinitis, conjuntivitis, etcétera. Ahí se investiga para qué es alérgico ese niño específicamente y ahí sí aplica que se vacune mientras más joven antes de que madure el sistema inmune. Había una duda importante de una persona aquí en las redes sociales donde nos decía, y entonces todas estas vacunas para las alergias que son específicamente creadas para esa persona en ese momento, ¿qué tan confiables son? Porque aquí evidentemente no las fabrica un laboratorio, sino es otro especialista, pero son para nosotros nada más y la dosis adecuada. Sí son laboratorios los que las crean, pero sí son alergenos específicos. No todo el mundo es alérgico, por ejemplo, al fresno. Polvo. Como aquí en la Ciudad de México hay muchísimo fresno. Llega esta temporada que dice en diciembre, en otros lados del mundo no hay ningún alergeno porque hace un frío horrible. Pero aquí es cuando las alergias, las conjuntivitis, rinitis se alebrestan. Entonces, ahí sí, doctores, ¿qué opinan? ¿Qué les decimos a los padres con hijos con alergia? Yo creo que sí acuden con un especialista, un alergólogo, y sí deben de confiar porque es parte del tratamiento. Y es clave que a edades más tempranas, porque ya de más grande no funciona tan bien como cuando son pequeños. Este grupo de niños que disparan como alergeno y posteriormente se van a asma, se vuelven ya sujetos de riesgo para ciertas vacunas de las que aplicamos. Por ejemplo, un niño de 14 años que se presenta ahora rinitis y dispara asma. Ese niño tiene 17% más de posibilidades que un niño normal de hacer neumonías. Ese niño se tiene que vacunar con una vacuna conjugada de neumococo. Y la vacuna contra influenza además. Y la vacuna contra influenza, cierto. Sí, cierto. Tienen factores de riesgo. ¿Existen vacunas en investigación? Es decir, que se están desarrollando vacunas para enfermedades específicas para las cuales no hay ahora, ¿y cuáles son? Sí, constantemente hay, lo que yo les decía hace un momento también, pues son muchas moléculas las que se están evaluando y se va viendo cuál es el impacto que pueden tener, evaluar la eficacia y la seguridad de la vacuna. Y tenemos, por ejemplo, una vacuna de reciente lanzamiento, la vacuna del dengue, tenemos otra vacuna. ¿Cómo vamos con la vacuna del dengue? Ya está ¿Qué te refieres? ¿Ya está aprobada? Ok, y entonces ya se está aplicando. Porque No. Ahora falta decidir a quién se le va a aplicar, dónde se le va a aplicar, cuándo se le va a aplicar, etcétera. Todo eso hay que Es decir, definir. ya está aprobada, pero sigue ahora, se va a decidir a quién, qué tipo de población, etcétera. Eso es importante porque el dengue es un problema endémico de nuestro país y tenemos que hacer un corte, pero estamos hablando de vacunas, ya vamos casi hacia el final del programa. Por favor, los invitamos a que nos contesten, nos escriban todas sus dudas para que se las podamos contestar. Ahorita regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Es importante. El doctor James Fromo Guerra comenta que el estado de la salud visual en México tiene la mezcla de enfermedades propias de una sociedad como la nuestra, donde tenemos enfermedades causantes de discapacidad visual relacionadas a la pobreza y otras relacionadas con el estilo de vida y el envejecimiento. En realidad, ¿cómo cuidas tus ojos? ¿Qué tanta atención les pones día con día? ¿Utilizas lentes? ¿Los deberías utilizar o no? ¿Lo sabes? ¿Cada cuándo visitas entonces al
al oftalmólogo precisamente. ¿Cuál es la atención y cuáles son los cuidados que debemos de tener con nuestros ojos? Forzar la vista. Hay mitos alrededor, se puede ver la televisión cerca y eso puede afectar, nos va a dejar ciegos o no. De eso y más hablaremos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Y hay un número telefónico para apartar tu lugar desde este momento, 5341-4435. Marca y nos vemos la próxima semana aquí a las 9:30 de la mañana. Resumen de la segunda parte. La aceptación de las vacunas es justamente ver ese cambio en la salud de las personas. A lo largo del tiempo hemos visto cómo han impactado y cómo se ha logrado disminuir enfermedades. La gente puede lograr una vida de mayor calidad a lo largo del tiempo. Vacunar a nuestros niños lo más rápido que se pueda porque eso previene enfermedades. En general lo que hacen es con una pequeña dosis, ¿sí?, de ese microorganismo que nos está infectando, de tal manera que no te enferma y sí te genera defensas. Eso que entra al organismo se llama antígeno y es un antígeno que está perfectamente medido. Que hay vacunas de virus vivos atenuados, se ve qué tanto títulos de anticuerpos me puede presentar sin que me enferme y entonces, bueno, ya en términos generales se hace la vacuna. Pero hay vacunas con virus muertos, hay vacunas hechas con ingeniería genética. Entre menos virus vivos atenuados manejemos, la seguridad de la vacuna es mucho más importante. Me ponen la vacuna y me duele y me sale un eritema y una roncha y me da un cuadro febril de 24, pues sí, son efectos colaterales de la vacuna, que la mayoría de las vacunas tienen esos efectos. Todas las vacunas que se aplican en nuestro país cumplen con estándares internacionales dictados por Organización Mundial de la Salud. Hay un reanálisis por parte de la COFEPRIS, de tal manera que se verifica esterilidad, inocuidad, potencia, que cumplan con esos estándares antes de aplicarse. Antes de irnos al corte, estábamos hablando que afortunadamente ya existe una vacuna contra el dengue, pero todavía no está disponible. Y me comentaba el doctor que esto es muy importante porque aparentemente en algunos lugares ya se está vendiendo. ¿Qué le decimos a la gente, doc? Que estén muy alertas porque si bien está ya registrada en nuestro país, todavía no hay dosis disponibles, todavía no llega la vacuna como tal. Entonces debemos de tener mucho cuidado, no hacer caso de que si se las ofertan, comprarla porque todavía no llegan las vacunas. En el Consejo Nacional de Vacunación estamos integrando un comité para hacer ese análisis de costo-efectividad, costo-beneficio, para saber cómo se va a instaurar esa política pública de vacunación contra dengue. Ok, perfecto. Eso es importante. Dos, por lo pronto no está disponible, no te vayan a poner literalmente gato por liebre, tengan muchísimo cuidado con lo que hay afuera. Oscar, tenías una llamada sobre el huevo que me parece interesante. Así es, nos comenta Chocolatito. Yo hace unos años me apliqué la vacuna contra la influenza y me disparó la alergia al huevo. Ahora me da miedo vacunarme. ¿Es a causa de esto? Si yo tengo antecedente de alergia al huevo, en realidad no me pasa nada con aplicarme la vacuna. Si yo tengo antecedente de estado de choque por el huevo, tenemos que medir, entonces desensibilizar al individuo. Sin embargo, en este momento ya hay en México una vacuna que no está hecha con huevo para la influenza y es una vacuna que posteriormente va a empezar a aparecer. Pero lo que él pregunta es que si la vacuna le pudo haber causado la alergia, la respuesta es no. No. Yo, ya se nos va casi a acabar el programa, pero no puedo dejar de tocar este punto importante que pasó hace no tanto tiempo. En Estados Unidos se decidió que un grupo no se iba a vacunar contra el sarampión y hubo un brote terrible en Disneylandia, que es el lugar más lleno de niños, durante las vacaciones y hubo una epidemia tremenda de sarampión. ¿Nos pueden explicar? Porque hay gente que decide no vacunar a sus hijos. Nosotros aquí estamos dando información, la decisión es total y absolutamente tuya, respetamos lo que decidas, pero cuando tu decisión puede afectar a los niños de alrededor, creo que eso sí tiene un impacto, porque ha habido controversia cuando las escuelas dicen, si tu hijo no está vacunado, no lo permitimos que entre. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo científico de que un niño no esté vacunado? ¿Qué riesgo puede tener con los demás?
Ya lo comentábamos hace un momento, ese niño puede ser el vector justamente que lleve la enfermedad para otros compañeros que tengan alguna enfermedad de base, que su sistema inmunológico no tenga esa capacidad de responder adecuadamente, y entonces esos pequeños que no están vacunados pueden enfermarse y pueden tener un cuadro grave o pueden tener un cuadro leve, dependiendo de ese sistema inmunológico, la capacidad que tenga de respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, yo no quiero vacunar a mis hijos, entonces yo debería tenerlos en un entorno muy cerrado para evitar que mi hijo sea el vector que contamine a otros niños y suceda lo que sucedió con el caso de Disneylandia o muchos otros casos a nivel mundial. Tenemos toda la parte norte del país. Cuando nosotros estamos vacunando contra tosferina, bajamos el índice de vacunas que se están aplicando y entonces tenemos el resurgimiento de la enfermedad. Hay enfermedades que ya no veíamos en el país y que estamos viendo nuevamente por esa disminución de que como yo médico ya no tengo contacto con esta enfermedad, esa enfermedad ya desapareció. Y no es cierto, los virus, las bacterias siguen presentes en el medio. Lo único que nosotros hemos logrado al vacunar a las personas es que hemos disminuido la fuente donde esa bacteria o ese virus puede reproducirse y por lo tanto seguir causando enfermedades. Hay un fenómeno que no me sé el término en español, el herding, que si alguien tiene una vacuna... De rebaño. Inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño. ¿Puede explicar qué es la inmunidad de rebaño? Sí. Por ejemplo, yo vacuno a niños contra neumococo. Entonces, somos todos del kinder, uno sí está vacunado y otro no está vacunado. Yo no puedo infectar el vacunado al otro niño. Y ella, la doctora, mencionó hace un momento que probablemente todo ese grupo de niños que están bajo un patrón de inmunidad de rebaño y no estoy vacunado, están protegidos, pero si salen fuera de ese entorno, se pueden infectar. Quiero comentarles que hace aproximadamente 5 años en México no hay un caso de sarampión autóctono que sea de aquí. Han llegado casos importados. Precisamente lo de Disneylandia, llegaron 2 casos importados. Uno a Los Cabos, hijo de unos americanos que no quisieron vacunar a su niño, y una mujer embarazada en Monterrey. Sí. Ellos se infectaron en Disneylandia. Estados Unidos reportó el año pasado alrededor de 350 casos de sarampión. Nosotros no tenemos ni uno desde hace aproximadamente 4 a 5 años. Y pensarán ustedes, sarampión, bueno, hemos pasado por ahí todos, pero el sarampión te puede dar, como se mencionó al principio del programa, en primer lugar una conjuntivitis severa y una encefalitis por sarampión, quiere decir inflamación del sistema nervioso central, o también te puede dar un cuadro respiratorio muy severo, una neumonía por sarampión, que puede poner en peligro tu vida. Oscar. Más comentarios. Joel Yaniret dice, mi niño de 3 años tiene cita hoy con el médico para la aplicación de la segunda dosis de varicela. Él me dice que el refuerzo de varicela es para prevenir herpes, pero la información que he encontrado solo maneja una dosis para su edad. Yo no quiero aplicársela, mi esposo sí, y el médico, pues, es particular, como dándonos a entender. ¿Qué le decimos? ¿Qué riesgos puede haber si se le aplica? Dice, díganme, ¿lo llevo o no? Hay que llevarlo. Se aplican 2 dosis de vacuna de varicela, una después del año de edad y una entre 4 y 6 años de edad. Pero si en ese trans del año a los 4 a 6 años de edad hay un brote en la casa o en la escuela, lo vacuno y ya no le pongo el de los 4 o 6 años. Si el bebé tiene 3 años, me espero hasta después porque no tiene indicación y no previene ningún herpes, previene el virus de varicela zoster. Ahora toca un punto importante también ella, dice que ha estado leyendo. Exacto, es que antes sí era solo una dosis, pero ¿qué se observó? Que esos niños que tenían una sola dosis presentaban la enfermedad. Entonces, por eso es que actualmente son 2 dosis. Entonces, la recomendación es que sí lo vacunen. Lo que le agradezco a todas las personas que han compartido sus preguntas y testimonios, pero en general creo que hay una cierta desconfianza, sobre todo cuando el médico particular va a vacunar a tus hijos o a ti mismo. Entonces, existe por este último comentario donde dice, bueno, estuve leyendo, ¿dónde podemos encontrar buena información y dónde nos va a confundir en realidad en un tema tan serio? Porque si hay desconfianza hacia el especialista, hacia el médico,
pues obvio no le va a ir a preguntar a él, oiga, ¿lo debo de vacunar? Porque dice, claro que me va a decir que sí. Yo creo que ese es un tema clave porque yo siempre digo aquí que cómo es posible que alguien le haga caso más a la página de Facebook de su vecina o de su amiga que alguien que estudió 18 años para poder hablar de lo que está hablando. ¿En dónde pueden buscar información fidedigna? Ojo con el Internet. Yo ahorita que no tengo la menor noción de arquitectura, puedo decirles perfectamente, si a mí me da la gana, escribir un artículo de cómo construir una casa de palitos de dientes y me va a ir como el del lobo feroz, pero bueno, alguien la construirá si me quiere seguir mis consejos de arquitectura, de lo cual no tengo la más remota idea. Tristemente en Internet cualquiera puede comentar sobre lo que quiera. ¿Qué páginas son fidedignas que puedan seguir? De hecho, tenemos la página que había mencionado anteriormente, que es www.cencia.salud.gov.mx. Hay un apartado de vacunas, indicaciones y contraindicaciones para cada una de las vacunas, el esquema, efectos secundarios, entre otros. Las páginas de la Secretaría de Salud, las páginas de la Organización Mundial de la Salud, siempre fíjense bien en la bibliografía que están llegando. Ya nos llegó a Twitter una que vimos la bibliografía y es revista X, por no decir el nombre, o blog escrito por alguna persona. La información es poder, pero el poder funciona para los dos lados, para informar adecuadamente o para desinformar, que en el caso de las vacunas la desinformación ha causado un revuelo importante. Y sí me gustaría tocar un tema que ustedes conocen, que es muy importante, la relación que hubo entre vacunas y autismo. Hace muchos años hubo un artículo, no me acuerdo si fue en el Lancet o en el New England Journal of Medicine, que son revistas médicas muy importantes, en donde se hacía relación en base a unos casos. Pero la misma revista, a la hora de revisar la metodología de la investigación, se dio cuenta que no y se retractó públicamente, dijo, no tiene nada que ver. Doctores, autismo, ¿qué podemos decir en relación a las vacunas? ¿Ha habido casualidades? Porque médicamente no está corroborado. Cuando estaban hablando del papiloma, yo me acordé, para ese entonces no había vacuna de papiloma, entonces lo que estaba en su máxima expresión era el autismo y le echaron la culpa a la vacuna del sarampión. Incluso el mismo médico que publicó en estas dos revistas muy prestigiadas fue retirado. Sí. Pero no se quedó así porque escribió mal. Estados Unidos y Francia hizo en un estudio binacional con más de 100,000 niños una cosa parecida a lo del papiloma. Evaluaron los grupos vacunados y no vacunados, el número de autismos, y era verdaderamente coincidental la aplicación de la vacuna o no. También le habían echado la vacuna a la vacuna de hepatitis B que producía autismo. Entonces, pues esto ha ido aparentemente saneándose y el tiempo pues nos va a tener que ofertar y las investigaciones los mejores resultados. Ok. Oscar, ¿algo más que tengamos? Sí, nos dice Micaela Mars, ¿la vacuna BCG siempre deja cicatriz en el brazo? Nos pregunta. A mi hija se la aplicaron pero no tuvo ninguna reacción y a la fecha no tiene cicatriz. ¿Esto es por una mala aplicación? ¿Debe volverse a vacunar? No, de hecho, esto puede pasar en el 20 a 30% de los niños, está documentado. Si tenemos la certeza de que se aplicó, están protegidos, no generan esa reacción, pero sí están protegidos, entonces no es necesario aplicarla. Y hay cicatrización en algunas personas y en otras no tiene nada que ver con que esté bien o mal puesta. Exacto, y tiene protección también. Alguien nos preguntaba en el público que si existía alguna vacuna contra la artritis. Tristemente, pues no hay, pero les recomendamos ver el programa que hicimos ya de pura artritis. Métanse a YouTube, Diálogos en Confianza, a osteoartritis. Fue hace unas semanas, no me acuerdo hace cuánto fue, pero es un programa muy interesante donde se habla sobre los tratamientos. Nos dice Lucila Sánchez Marín de Iztacalco, tengo amigas adultas mayores y ninguna se quiere vacunar contra la influenza. ¿Qué les pueden decir? Por otro lado, a mí me aplican todas las vacunas que me corresponden. Aún no me ponen contra el virus del papiloma y quisiera aplicármela. En el ISSSTE no la tienen. ¿Pero qué edad tiene? Tengo 57 años. Bueno, las vacunas y la vacuna particularmente el virus del papiloma humano tiene sus indicaciones muy claras, ya lo decía el doctor Misael, a partir de los 9 años la vacuna tetravalente está indicada tanto en varones como en mujeres
a partir de los 9 años, en el caso de los varones hasta los 26 años y en el caso de las mujeres hasta los 45 años. La vacuna bivalente únicamente está indicada para su aplicación en mujeres a partir de los 9 años de edad. Entonces es importante también cuando nosotros acudimos con el médico saber qué edad tenemos, y habrá vacunas que sí queramos recibir, pero que no necesariamente nos puedan administrar. Y también hay que recordar, o nuestro médico debiera recordar, la epidemiología de la enfermedad. Una mujer a los 55, a los 57 años seguramente ya tuvo contacto con ese virus de papiloma humano. ¿Qué le recomendaría yo? No dejarse de hacer sus papanicolauos, acudir con su ginecólogo, como su ginecólogo le indica, para ver si hay presencia de ese virus y si hay, cuál es el tratamiento que debe de llevar esta persona en particular. Pero aplicarse la vacuna ya no sería una recomendación. Claro. Nos preguntan también que si existen vacunas homeopáticas. Probablemente sí, pero... No sabemos, ahí sí no sabemos contestarle. Sería bueno que averiguáramos con un homeópata, pero desde este punto de vista no conocemos. Se nos acaba el programa. ¿Algo que le quieran decir a la gente? Un último breve mensaje. Yo nada más quiero retomar y tomando el punto que mencionas ahorita, pues recordar las nuevas vacunas que se están generando. Ya decíamos, estaba la vacuna del dengue, sin embargo hay vacunas que sí ya tenemos que se comercializan en México, como es la vacuna del herpes zóster, y que es una vacuna que está recomendada a partir de los 50 años de edad. Esta reactivación que tenemos nosotros del virus de varicela, podemos prevenirlo con la aplicación de la vacuna de herpes zóster. Y otra vacuna que seguramente les hará, lo traerán a la memoria, la vacuna del ébola, dado que es una enfermedad que está impactando de manera importante a nivel mundial. Muy probablemente pronto tengamos noticias novedosas con respecto a la vacuna del ébola. Y no es una vacuna que a veces uno de los mitos es que sale la enfermedad y entonces tenemos la vacuna de manera casi mágica. No, son vacunas que identificamos al antígeno y entonces a lo largo del tiempo las estamos evaluando, se están midiendo la eficacia, la seguridad de las mismas, y entonces hay momentos en que podemos tenerlas disponibles. Es el caso de la vacuna del ébola. Perfecto, doctor, se nos va el tiempo. Sí, yo hacer énfasis en que vacunemos a nuestros niños, principalmente a los más pequeñitos, que son los más susceptibles, y vacunarlos oportunamente, es decir, al nacimiento, a los 2, a los 4, a los 6, a los 12 y 18 meses. Ellos son los más susceptibles y tenemos que vacunarlos oportunamente. Ok, algo rapidísimo. Que se vacunen a todas las edades. Y hay otra vacuna que no se mencionó y que se presenta en brotes en escuelas, meningococo, vacuna contra el meningococo. Prácticamente se nos acabó el programa. Muchísimas gracias, panelistas, muchísimas gracias a la gente del público que compartió con nosotros. Oscar, mil gracias. Muchas gracias, no se lo pierdan en YouTube, hoy publicamos seguramente la línea. Y sobre todo gracias a ustedes que nos están viendo y que nos han mandado todas estas dudas, preguntas y comentarios. Nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias.